Muy bien. Hermanos, estamos viviendo tiempos de, diríamos, emociones, una época de muchas emociones y de mucha felicidad efímera, de mucha felicidad momentánea. Actualmente la juventud está abocada a exaltar las emociones, ¿no? De saltar. Antes no se veían cosas, por ejemplo, como ahora que se ven, jóvenes que se amarran de un pie en un puente, ¿verdad? Y se largan al vacío. Oiga, hace, no sé, 20 años atrás, quizás usted nunca se hubiera imaginado que eso podría considerarse diversión. ¿Alguien aquí ha hecho alguna vez eso? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, ¿no ves? ¿Cómo se llama eso? El jumping. No, se está inventando el hermano. Bueno, oiga, y uno dice, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza uno se pone de que eso es divertido? ¿Mm? ¿En qué cabeza eso es divertido? Otro es el parapente. ¿Han visto el parapente? ¿Qué es el parapente? Esto es como ala delta, como una especie de avioncito pequeño, y se largan al vacío. Oiga, y es esperar que la gravedad haga su trabajo y que la aerodinámica haga lo suyo y no te mates literalmente. O sea, en un pequeño avioncito que mide 2 metros, unas alas, ¿no? Y se empujan y ¡rum! Se largan. Oiga, y ya acá hay incluso empresas que te ofrecen ese servicio. ¿Quieres volar en parapente? Te dicen. Y los muchachos se meten ahí. Entonces, vivimos, hermanos, en una época de muchas emociones, de buscar lo emocionante. ¿Han visto estos juegos extremos donde se suben, o sea, estilo la montaña rusa más o menos, y la gente ahí adentro está gritando, ¡ah! Porque, claro, las emociones, o sea, eso daría la impresión que se va a salir, que te vas a caer y te vas a matar, ¿no? Entonces, hermanos, y dicho sea de paso, la gente paga para eso, o sea, no es gratis. O sea, yo pago para que me asusten más o menos, ¿no? Yo pago para que me hagan elevar mis emociones hasta lo sumo al punto de reventar. Bueno, la juventud de hoy está buscando la felicidad, de alguna manera. Ahora, estos pequeños aspectos que estaba mencionando son felicidades momentáneas, son momentos de emocionalismo, momentos que te hacen sentir bien, te hacen sentir especial, ¿no? Y mejor si estás bien acompañado, o sea, las emociones a flor de piel. Pero, ¿sabe? Hay muchas decisiones, muchas situaciones que nos roban la felicidad. O sea, por un lado estamos buscando la felicidad, pero por otro lado tomamos decisiones, a veces absurdas, que nos roban la felicidad. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a comenzar con el libro de Job, capítulo 29, Antiguo Testamento, libro de Job, capítulo 29, versículos 1 al 3. Dice el libro de Job, capítulo 29, versículo 1 al 3, de esta forma. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Cuando hacía resplandecer mi cabeza, sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en oscuridad. Dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados? O sea, para este hombre, hermanos, su felicidad estaba en el pasado, en las cosas pasadas. Claro, aquí estamos ante un hombre que después de tener mucho, lo perdió todo. Lógicamente no iba a estar feliz, iba a estar totalmente caído, ¿no?
triste. Y él dice, ¿quién me diese que volviese como en los meses pasados? Entonces, para Job su felicidad estaba en el pasado, en las cosas de antes. Es decir, Job había decidido creer que verdaderamente lo había perdido absolutamente todo, pero sabemos que no era así. Él había perdido muchas cosas valiosas, había perdido su casa, había perdido sus bienes materiales, su ganado, sus hijos incluso habían muerto, su esposa misma lo había abandonado, pero lo más importante de la vida él no lo había perdido. ¿Saben qué era? Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y la historia bíblica así lo relata en la historia de Job. En ese momento de dolor, Job decidió dejar su felicidad en los tiempos pasados. Él dice, ¿quién me diera que pudiese volver a aquellos días de antes? Pero él decidió pensar que ya no habría felicidad ni motivo para ser feliz, ¿no? Dice ahí, como en los días en que Dios me guardaba, él se siente medio desprotegido, ¿verdad? Cuando hacía resplandecer sobre mí su cabeza, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Aunque Job pensaba que los días de felicidad en su vida habían formado parte del pasado, Dios tenía pensamientos diferentes para él. Como lo relata ahí mismo, vamos a ver en Job 42. Job 42, versículos 12 al 17. Job 42 del 12 al 17 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, escuche bien eso, tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¡Qué bárbaro! Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Keren Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después vivió Job 140 años, imagínense esa edad, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, es decir, hasta sus bisnietos. Y murió Job viejo y lleno de días. Si usted se da cuenta, hermano, Dios bendijo muchísimo a este hombre después de haber sufrido tremenda calamidad. Ahí habla de 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Si usted traslada esas cantidades a las fechas actuales, este hombre era millonario. O sea, no era un yesca, como decimos acá en Santa Cruz, no era un yesca. O sea, un tipo millonario, mucho dinero. Dios lo bendijo bastante. Pero si recordamos lo que acabamos de leer, en un momento de calamidad, él estaba decepcionado de su vida y él decía, ¿quién me diera que yo volviera como era antes las cosas? Es como ahora los memes, ¿no? Que muestran a los niños jugando a la rayuela o jugando a las canicas ahí en el suelo y dice, en aquellos tiempos éramos felices y no lo sabíamos, dice, ¿no? Yo todavía he jugado a las canicas por si acaso. No sé, ¿cuántos aquí han jugado canicas? ¿Algunos? ¿Sí? Bueno, la mayoría, menos mal. No se han perdido ese gusto de jugar a las canicas, ¿no? O de jugar en la calle, ¿no? O tuja de esconderse, o qué más. Bueno, todo eso. Y a veces uno añora esa vida donde tus vecinos realmente eran tus amigos, ¿verdad? Donde antes quizás las casas no tenían ni portón y nadie se robaba nada. Y tus amigos de la cuadra, o sea, tus vecinos de la cuadra, eran tus amigos. Ahora es muy difícil. Es muy difícil que tu vecino sea tu amigo o su hijo juegue con tu hijo.
o de más allácito, o el de la esquina. O sea, es muy, muy difícil. Y a veces uno añora y dice, ¿cómo en aquellos años con nuestros amigos del barrio salíamos a la cancha a jugar o nos íbamos por ahí a hacer alguna situación, algún juego, algo, ¿no? O subirse a una planta de manga, ¿no? Uy, qué placer eso para un muchacho, ¿no? Subirse a un árbol a sacar alguna fruta, qué placer. Pero ahora no se puede, no se puede. Los tiempos han cambiado y quizás una persona de hoy podría decir como Job, ¿quién me diera volver a esos tiempos antiguos? Porque ahora ya no hay felicidad, ya no hay esa alegría que había antes. A lo mejor alguno puede decir. Al igual que muchos de nosotros, así como Job, muchas personas han tomado decisiones en su vida que le han robado la felicidad. O sea, ahorita ya están buscando cómo llenar, cómo saciar su corazón con felicidad y no pueden. Piensan que teniendo un novio van a ser felices, piensan que teniendo una novia van a ser felices, piensan que yendo al cine van a ser felices, piensan que irse de juerga van a ser felices, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezan a buscar la felicidad llenando su corazón de muchas maneras, pero, esta noche vamos a ver, hermanos, decisiones que nos roban la felicidad y por mucho que hagamos nosotros otras actividades, no podemos encontrar la felicidad. Número 1, hemos decidido poner nuestra felicidad en el futuro y no en el presente, no en el ahora. Vamos a ir a los Salmos, libro de Salmos, capítulo 126. Libro de Salmos, capítulo 126, versículos 1 al 3. Dice ahí, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Dice, cuando el Señor nos haga volver de la esclavitud, entonces seremos felices. Fíjense. Y claro, ellos esclavos, ¿no?, se sentían tristes sin esperanza cuando estaban ellos cautivos en Babilonia. Dice, cuando el Señor nos haga volver, cuando el Señor haga esto en el futuro, entonces seremos felices. Nuestra boca se llenará de risa, dice el versículo 2, y nuestra lengua se llenará de alabanza. Entonces, ¿qué? ¿Dejaron de cantar a Dios? ¿Dejaron de alabar al Señor? ¿Dejaron la alegría y la felicidad porque ellos estaban en una situación difícil? Mire lo que dice Salmo 137, versículos 1 al 2. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos y acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Dejaron de sonreír, dejaron de cantar porque estaban cautivos. Y mire la tremenda diferencia cuando en el Nuevo Testamento encontramos que el apóstol Pablo llega a ser cautivo, prisionero, y dice que él en la cárcel, él cantaba himnos a Dios. Y Dios lo libera. Mire la diferencia, pero acá no. Acá dice, como estamos prisioneros, como estamos cautivos, hemos colgado nuestras arpas, ya no podemos sonreír, ya no podemos cantar. Por eso es que ellos están, hermano, esperanzados en el futuro. Cuando en el futuro pase esto, entonces voy a ser feliz. Hoy día no puedo ser feliz. ¿Se da cuenta, hermano? Pensamos erróneamente que
Hoy no podemos ser felices. A lo mejor tú dices, es que hoy me falta esto, es que hoy no tengo aquello, por eso no puedo ser feliz. Pero en el futuro, cuando lo tenga, ahí sí voy a ser feliz. Cuando yo era estudiante, tenía que irme en micro a la universidad o al colegio. Renegaba. ¿Por qué? Porque a veces salías tempranito, como en estos días, ¿no? Frío de mañanita. Y esperabas el micro medio temblando. Y el micro lleno y ya estaba sobre hora para llegar y ¡brum! Te dejó el micro. Oh, decía uno, ¿no? Y renegando ahí me dejó el micro. Ya estoy tarde, ya no me van a dejar entrar a mi curso, qué sé yo. ¿Y qué pensaba? Algún día voy a tener un auto. Mire, ¿no? Y seguro que a algunos se le pasa eso por la mente. Algún día voy a tener un auto. Y uno piensa, mire qué ilusos somos, ¿no? Algún día voy a tener un auto. Ahí voy a irme tranquilo a mi trabajo o a donde yo quiera por último. Tuve un auto. Tengo un auto ahora. ¿Cree usted que me voy tranquilo? Hermano, el tráfico es un desastre. Y llegas renegando y llegas enojado y llegas totalmente contrariado a tu lugar de trabajo. Pero se da cuenta, hermano, a veces nos ilusionamos, nos esperancemos en el futuro. Cuando pase esto, ahí recién voy a ser feliz. Hoy no puedo ser feliz. Pero sabe, hermano, es tu decisión ser feliz. Independientemente de la circunstancia en la que estás viviendo. Como hemos leído, Job se sentía tan decepcionado, tan triste, y él decía, lo he perdido todo. ¿Quién me diera volver al pasado? Ahora aquí estamos viendo al revés. Cuando venga el futuro, cuando pase esto o pase aquello, ahí recién voy a ser feliz, porque hoy no puedo ser feliz. Nada más lejos de la realidad. Volvamos al Salmo 118, versículo 24. Salmo 118, versículo 24 dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el día que el Señor hizo, nos gozaremos y nos alegraremos, pero en él. Desde el momento en que tú abres tus ojos en la mañana, ya es un día de victoria y de triunfo, porque Dios te ha permitido ver un día más de vida. Y hermano querido, es tu decisión ser feliz ese día y todos los días. No esperanzarte y pensar, cuando pase esto en el futuro, cuando yo tenga esto y esto, voy a ser feliz. No, mi hermano. Hay personas que han logrado fama, han logrado riqueza después de ser personas desamparadas. Incluso artistas que no tenían nada y de pronto descubrieron que tenían un talento y se convirtieron en artistas y ahora tienen mucho dinero. Pero su situación no cambió, su felicidad siempre se vuelve efímera, porque empieza a pretender llenar con muchas cosas el vacío de su corazón. Por eso es que la mayoría, hermano, de los artistas son alcohólicos, son drogadictos, no tienen una relación sentimental estable, una pareja estable, se divorcian, etc. Shakira, no quise decir eso, disculpen. Bueno, lo digo porque ahorita está en los medios y en las redes y todo, ¿verdad? No es el único caso, por cierto. Casi la mayoría de los artistas llevan vidas vacías, hermano. Pueden tener muchos bienes materiales, fama, dinero, pues no llenan el vacío de su corazón. ¿De qué le sirve a una persona tener tanto dinero, tener tantos bienes materiales, pero no puede tener una relación,
una pareja estable, no puede tener hijos en sujeción, no puede llevar una vida ordenada. Este es el día que hizo Jehová, dice el versículo 24, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Punto. Es una decisión, hermano, el ser feliz. Y a veces usted y yo nos equivocamos pensando que en el futuro vamos a ser felices, cuando hoy podemos ser felices. Hoy. Muy bien. Primeramente hemos decidido que nuestra felicidad va a estar en el futuro y no en el ahora, en el presente. Pero además, y esto es muy peligroso, algunas gentes han decidido que su felicidad depende de una persona y no de Dios. Depende de una persona y no de Dios. Posiblemente conozcamos personas en las que su felicidad depende exclusivamente de aquella persona que dicen amar, ¿no? Y pueden decir cosas como, nunca voy a ser feliz sin ti mi vida no tiene sentido, ¿no? Donde su todo, ¿verdad? Su todo es una persona. Terrible error, hermanos, pensar o decidir que tu felicidad depende de una persona en particular. Y a veces eso nos vende, pues, el cine, la televisión, las telenovelas, te venden eso, ¿no? El Príncipe Azul, me acuerdo yo, ¿no? Cuando empezaban a salir las películas infantiles de las princesas, las doncellas, el Príncipe Azul. O sea, su felicidad reside en encontrar su príncipe. O del príncipe su felicidad reside en encontrar su princesa. Bueno, esa es una situación ideal, ¿no? Aquellos que somos casados entendemos, hermano, que tu felicidad no puede residir en una persona. Y no es que yo no ame a mi esposa o no es que mi esposa no me ame, pero su felicidad y mi felicidad no puede depender del otro. ¿Y sabe por qué? Porque fallamos. Porque los seres humanos nos equivocamos. Y cuando alguien pone su felicidad en la otra persona, puede cometer un terrible error, porque si esa persona le decepciona, algunos hasta llegan a quitarse la vida. ¿Cuántas veces no hemos visto estas situaciones, hermano? De jovencitos, de señoritas que se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque le cortó la relación su novio o su novia. Grave, hermanos, es poner todo o que tu todo sea una persona. Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés. Capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice de esta manera: el fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dice, respeta a Dios, obedece sus mandamientos. Ese es el todo, dice, del hombre. Pero ¿cuál es el problema? Algunos jovencitos deciden que su todo es su novia, su enamorada. Y todo el tiempo está dibujando corazoncitos, está pensando en ella, no puede estudiar porque está pensando en ella, se desconcentra. Terrible error. Está poniendo su felicidad, su todo es su pareja. Su todo es aquella persona tan imperfecta como él.
Entonces, hermanos, es un error tremendo que nuestra felicidad resida en una persona que eventualmente nos puede fallar. Y qué duro, hermanos, es cuando una persona nos decepciona. Cuando una persona a quien amábamos, cuando una persona en quien habíamos depositado toda la fuente de nuestra felicidad nos decepciona. Y ahí vienen las lágrimas, el llanto, la decepción. Y como digo, incluso algunos se quitan la vida, no logran soportar. ¿Por qué? Porque era su todo esa persona. Qué terrible. Pero esto, mis hermanos, es una decisión. Y cada uno no debe cometer ese error de decidir poner la fuente de su felicidad en una persona. ¿Dónde debería estar el todo de una persona? Dice el versículo 13, temer a Dios y guardar sus mandamientos, eso es el todo del hombre. Eso es lo que va a llenar su corazón. Eso es lo que va a llenar su corazón. Y claro, los seres humanos nos enamoramos. Disfrutamos de nuestra pareja. Pero también discutimos con nuestra pareja. También nos enojamos con nuestra pareja porque es imperfecta y es imperfecto. Por lo tanto, nuestra fuente de felicidad no puede residir ahí. No debe residir ahí. Mire lo que dice el libro de Salmos 16. Libro de Salmos, capítulo 16, versículo 11. Salmos 16, versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Se da cuenta, hermano? Dios es el único que puede traer plenitud de gozo a nuestra vida, felicidad genuina, verdadera a nuestra vida. No una felicidad momentánea, como aquellos que se suben o se largan en paracaídas, o aquellos que se largan de un puente amarrados de los pies, o aquellos que salen con sus amigos, o aquellos que andan de fiesta en fiesta, pero cuando llegan a su casa, hermano, sus vidas siguen vacías, no las pueden llenar con nada. O como aquel jovencito, señorita, que sale con su enamorada, con su enamorado, que no le deja de tomar de la mano, que no le deja de escribir mensajes de texto diciéndole y recordándole cuánto le ama, pero al final del día se da cuenta que es una persona imperfecta y por lo tanto ahí no está su felicidad. En tu presencia, dice, hay plenitud de gozo. Solamente el Señor, hermanos, solamente el Señor puede darnos la felicidad verdadera que nuestra alma necesita. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto no es un día, no es 2 días, dice para siempre. Entonces, estamos revisando, hermanos, algunas decisiones que los jóvenes toman que le quitan la felicidad. Hemos visto, número 1, algunos piensan que su felicidad está en el futuro y no pueden ser felices el día de hoy. Es un error pensar de esa manera. Número 2, ponen su felicidad o la fuente de su felicidad en una persona en particular, en su pareja o en quien fuere. También es un error porque esa persona falla, esa persona es imperfecta. Y número 3, algo que nos roba la felicidad es creer que nuestra condición actual, nuestra situación actual no va a mejorar. Cuando nos decepcionamos de nosotros mismos. Volvamos al libro de Job, capítulo 7. Libro de Job, capítulo 7, versículos 11 al 15.
Dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Mira, aquí está un hombre totalmente abatido. Un hombre totalmente destruido. Dice, me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Versículo 13, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. ¿Se da cuenta? Job pensaba que peor no podía estar. Él decía, para mí ya ahorita mejor es morirme. ¿Cuántas veces, hermanos, a lo mejor hemos pensado que somos las personas más desdichadas del mundo? A veces pensamos que somos los más sufridos, que nadie sufre tanto como nosotros. Hay una historia, un cuento, ¿no? De un hombre que siempre se andaba quejando de la vida, de su pobreza. Decía, yo soy pobre, no tengo nada, apenas. Y dice que tenía una cesta de habichuelas, vamos a decir, ¿no? Este es un cuento, ¿no? Una fábula. Y dice que él tenía una cesta de habichuelas y estaba ahí, ¿no? Para trasladarlo a nuestra realidad, vamos a decir que era maní, ¿ya? Una cesta con maní. Y bueno, dice, él renegaba porque yo soy pobre, no tengo nada, no tengo ni dónde caerme muerto. Y tenía ahí su cesta con maní. Y bueno, se puso a comer maní, lo pelaba, comía el maní y tiraba la cáscara. Y seguía zapateando, renegando. Se sentía el hombre más desdichado del mundo. Pero un día dice que cambió su forma de pensar. Él estaba comiendo maní y tirando las cáscaras y miró hacia atrás y vio que venía otro hombre recogiendo las cáscaras y comiendo. Siempre va a haber alguien que sufre más que uno. Siempre hay personas que sufren más que ti. Y claro, ahí jovencito le dejó la corteja y dice, ya se quieren cortar aquí, ¿no? Ya, se acabó el mundo, no puedo vivir así. No, pues, hermano. Hay gente que sufre 100 veces más que tú. Hay gente que está enferma, postrada en cama, en la extrema pobreza. Hay gente que no come 3 veces por día y usted tiene la sinvergüenzura de pensar que es el hombre o la mujer más desdichado del mundo. Hermano, es tu decisión. Es tu decisión. Job decía, mejor es morir. Mejor es que en mi cama me muera. Dice, así mi alma, versículo 15, tuvo por mejor que me estrangulen, dice. O sea, mire, él quería que lo maten. Tuvo por mejor la estrangulación y quise la muerte más que a mis huesos. O sea, un hombre que estaba decidiendo o deseando, mejor dicho, morirse. ¿Por qué? Porque le había ido mal. Pero hermano, es un error pensar que nuestra situación nunca va a cambiar. Podemos nosotros en el nombre del Señor aferrarnos a Él porque Él no nos ha abandonado. Dios no nos abandona. Y aunque en este momento tu situación sea calamitosa, aunque en este momento tú sientas que estás sufriendo, o a lo mejor has tenido una decepción amorosa, Dios no te ha abandonado, hermano. Dios no te ha abandonado. Hay esperanza. Vamos al Nuevo Testamento, libro de Romanos, capítulo 8. Hay una palabra preciosa ahí en Romanos, capítulo 8. El Señor no nos abandona. Romanos, capítulo 8, versículos 38 al 39. Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo describe con mucho detalle, nada, pero nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces no podemos estar desesperanzados, hermano, es una decisión personal. No podemos estar desesperanzados pensando que nuestra situación no va a cambiar. Hay un famoso millonario llamado Bill Gates, ¿no? El de Microsoft, ustedes saben, uno de los hombres más ricos del mundo. Y entre una de sus frases célebres dice lo siguiente. Bueno, esto es referido a los bienes materiales, ¿no? A la riqueza. Dice, si tú naciste pobre, no es tu culpa, dice, ¿no? Pero si tú mueres pobre, eso sí es tu culpa. Interesante. Nadie tiene la culpa de haber nacido en un hogar donde había escasez, donde no había papá, mamá, o a lo mejor solo mamá, o a lo mejor solo papá, o donde no había dinero, o donde papá era alcohólico y era irresponsable. O sea, nadie tiene la culpa de haber nacido en un hogar así. A lo mejor tú naciste así, en un hogar disfuncional, en un lugar donde había pobreza, donde había muchas cosas malas. Pero eso, mi hermano, no quiere decir que usted va a morir así. No quiere decir que usted va a repetir esa cadena. ¿Ah? Tu papá era un borracho, a lo mejor. No quiere decir que tú tienes que ser un borracho. Cambia la historia. Cambia tu situación en el nombre del Señor. Pero esa es una decisión personal. ¿Ah? Algunos dicen, es que mi papá pues era borracho. Por eso yo también soy borracho, ¿no? Es que mi mamá era así, por eso yo también soy así. No, pues hermano. ¿Por qué vamos a repetir la historia? ¿Por qué pensar que esta situación no puede cambiar? Entonces, estás escribiendo la historia de tu vida, hay que poner un punto aparte y empezar a escribir otra historia en el nombre del Señor. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces debemos decidir, hermanos, confiar de todo corazón en el Señor, y esa confianza en Dios nos va a traer gozo a nuestra vida. Nos va a traer gozo a nuestra vida porque, ¿sabe? Aunque difícil parezca, nada es imposible para Dios. Para Él no hay nada imposible. ¿Usted cree que su situación no puede cambiar? Dios tiene el poder para cambiar tu situación y cambiarla muchísimo, como lo hizo con Job. Job estaba en la calamidad total en su vida y Dios lo bendijo y le bendijo muchísimo más de lo que tenía antes. Mire lo que dice Jeremías capítulo 32, Antiguo Testamento, libro de Jeremías capítulo 32, versículo 27. Jeremías 32, 27 dice de esta manera: por tanto, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y escucha esta pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Interesante, ¿no? El Señor pregunta, yo soy el Dios de toda carne, de toda creación. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y en palabras del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento diría, porque nada hay imposible para Dios. ¿Usted cree que su situación no puede cambiar? A lo mejor hay pobreza en tu casa, en tu hogar, con tu familia. O a lo mejor vives en un hogar disfuncional. ¿Tú crees que hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que sea difícil para Él, que Él no pueda hacer? Dios puede hacer grandes maravillas y grandes milagros en nuestras vidas si decidimos confiar en Él y confiar en sus promesas. Pero es una decisión.
Nuevamente, hermanos, estamos hablando de decisión. Debemos decidir confiar y creer en Él. Finalmente, ¿usted quiere ser verdaderamente feliz? Yo creo que todos van a decir, sí, queremos ser felices, quiero ser feliz. Pues bien, tenga y comience con un corazón agradecido a Dios. Libro de Salmos, vamos a terminar con este pasaje. Libro de Salmos, capítulo 103. Salmos, capítulo 103, versículo 2. Vamos a leer el 103, 1 y 2. Dice de esta manera: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Para empezar a ser felices, hermano, comience agradeciendo a Dios por lo que hoy usted tiene y por lo que hoy usted es. Y yo le puedo asegurar que hay miles y hay millones que están en peor situación que usted. Millones. Siempre hay personas que tienen mayores desdichas que nosotros. Así que seamos agradecidos al Señor. Dice, bendice alma mía a Jehová, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. A veces nos sentimos desdichados, a veces nos sentimos pobres, pero ¿sabe? Tenemos una cama, tenemos un techo que nos cobija. Y cuando sales por la calle y ves gente durmiendo en los canales de drenaje, ahí te das cuenta que tienes que ser agradecido. Hay gente que lo pasa mucho peor que nosotros. Hay gente que está con enfermedades terribles, con enfermedades graves. A lo mejor tú estás sano. ¿Por qué no empezar a ser felices, hermano? Y dar gracias a Dios por lo que somos y por lo que tenemos ahora. Y Dios seguramente nos va a bendecir a futuro. Amén. Y gloria a Dios y gracias a Dios si Él nos bendice. Pero no quiere decir que ahí recién vamos a ser felices. Hoy podemos ser felices. Si confiamos en Él, confiamos en su poder y confiamos en sus promesas. Vamos a orar, por favor. Oremos. Gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra que hemos estudiado. Gracias, Señor, porque la única fuente de la felicidad verdadera está en tu palabra y en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias, Señor. Perdónanos si hemos puesto nuestra fuente de felicidad en otras cosas, quizás en los amigos, o quizás en una pareja, o quizás en un vicio, o quizás en otra situación. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque como si fuéramos ciegos que no nos damos cuenta y no vemos, hemos sido felices de forma circunstancial, pero luego caemos nuevamente en la tristeza, en la angustia y en la depresión. Padre Santo, ayúdanos a confiar en tus promesas, a confiar en tus palabras. Aumentanos la fe, Señor, y que nuestra fuente de felicidad sean tus palabras y sea tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos esto, Señor, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos.